El vídeo que hoy vais a ver es algo diferente a los que suelo subir a mi canal habitualmente. He tenido la oportunidad de entrevistar a Edu, un amigo que lleva en China casi un año y que ha vivido muy de cerca el tema del coronavirus. Hoy veréis la primera parte de la entrevista y el domingo 26 de esta semana la segunda parte. Espero que os ayude y aclare vuestras dudas. Buenas tardes, Edu, desde España. Bueno, aquí en realidad son las 12 de la mañana hora española. ¿Qué hora tienes por allí, por cierto? Bueno, pues ahora mismo para mí son las 7 de la tarde. Y Hostia, nada, hostia, muy guay. buenas tardes, Julio. Parece esto ya la corresponsalía de los informativos. Bueno, primero preguntarte cómo estás de salud, si has llegado a tener el coronavirus o si has llegado a notar algún tipo de efecto en tu cuerpo durante estos meses de confinamiento. A ver, oficialmente no tengo constancia de que haya tenido el virus en ningún momento. O sea, no he desarrollado los síntomas que presenta la enfermedad. O sea, que en teoría, en un principio, no he tenido ningún tipo de enfermedad. No has O tenido sea, ningún tipo de enfermedad. sí, y en todo este tiempo, físicamente, digamos que me he encontrado bien, no he tenido ningún problema de salud, o sea, todo bien. Preguntarte en qué región de China estás y a qué te dedicas allí exactamente. Bueno, pues estoy en la provincia de Jiangsu, más concretamente de la ciudad de Nanjing, que para que la gente lo sitúe un poco, pues está como a unos 550 kilómetros de Wuhan y a unos 230 aproximadamente de Shanghai. Que claro, en distancias respecto a China, no son las Uh-huh. mismas distancias en China que en España, ¿no? Me refiero, aquí 500 kilómetros nos puede parecer mucho, pero allí Uh-huh. como es menos, es más relativa la distancia, ¿no? A ver, yo diría que siempre que pensemos en relatividad en cuanto a las distancias, tendríamos que considerar que China es un país como toda Europa y entonces, si tú consideras toda Europa como un solo país, pues Madrid-Barcelona, que son más de 600 kilómetros, es una distancia corta. También, por otro lado, hay que tener en cuenta que aquí la red de transporte ferroviaria, o sea, los trenes de alta velocidad, están muy desarrollados y los billetes tienen un precio muy barato. Para ir de Nanjing a Wuhan, en tren rápido podría tomar como 2 horas y media o 2 horas 45 minutos y el billete de tren aproximadamente serían como unos 25 euros. Bastante barato, O sea, claro. Eso, uh-huh. eso al final favorece, ¿no? Que positiva y negativamente que estén muy conectadas las regiones y al final, pues, contacto de las personas, ¿no? Uh-huh. Así es. Lo primero que te iba a preguntar, porque claro, creo que es la pregunta que más me ha hecho la gente frecuente, más repetida la he visto, por eso no voy a poner nombres propios de personas, porque al final son preguntas que muchas veces se repiten. Quiero aclarar, antes de nada, antes de empezar las preguntas, que vamos a evitar, ya lo hablé con Edu, las preguntas de esto, como Edu no es agente de la CIA, ¿no? ¿A qué te dedicas exactamente? Para que lo A ver, sepa pues la gente. vale, pues ahora mismo estoy becado por el gobierno chino para aprender el idioma local. O Vale, sea, eso está es becado. lo que a día de hoy estoy haciendo en China. O sea, tiene una beca del gobierno chino, no es político ni es corresponsal allí. No tiene conocimientos de geopolítica ni de conspiraciones, porque he visto un montón de preguntas que me parecen muy graciosas, porque dices, incluso una persona que sea experta en geopolítica no creo que tenga ni idea de eso. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte, y creo que es una pregunta muy frecuente de la gente, es, ¿crees que las cifras que se han podido dar en China, tú como ciudadano, no digo por otras cosas, pero como ciudadano, ¿crees que las cifras se han podido maquillar o no maquillar de manera no intencionada, sino que quizás no se han tenido todos los medios para dar todas esas cifras? En esto te doy mi opinión personal porque evidentemente yo tengo la misma información que tiene cualquier ciudadano. O sea, Hmm. yo sobre cifras de China tengo la misma información que puedes leer tú en Madrid o cualquiera de nuestros amigos alrededor del mundo. O sea, no Sí. tengo ningún otro dato que no tenga el resto de la gente. Personalmente también creo que ningún país, absolutamente ningún país, está dando cifras reales de los muertos que está habiendo. O sea, yo tengo, por ejemplo, amigos en Madrid que trabajan tanto en hospitales como en residencias de ancianos y sé que no todos los muertos reales se están reportando. Luego, por otro lado, bueno, pues aquí en China, la cifra, pues evidentemente, si comparas con toda la población que hay en China, con los 1.300 millones de personas que tiene el país, pues 3.000 muertes es bueno, 3.300, o sea, no sé ahora mismo exactamente en cuánto está el número, Sí, una cosa porque así. hace ya un 3.300, mes, sí.
que hace como un mes que dejé de leer cifras. Pues yo creo que puede ser corta y quizás la hayan maquillado un poco, aunque no creo que sea una cifra desorbitada. O sea, no creo que la cifra de muertos que haya habido en China o que se esté dando en China sea algo desorbitado como lo que se está viendo en España o en Italia. Sí, que en términos de millones de habitantes, al final España, Sí. seguimos siendo el primer país del mundo con más No, número de muertos todavía, el millón de habitantes. Y ya no por eso. Yo, por ejemplo, aquí en China conozco gente en bastantes ciudades y de todo mi círculo de contactos, a ningún familiar o a ningún amigo de ellos les ha afectado el virus directamente. O sea, a Sí, nadie se le ha muerto, claro. de mis amigos aquí de China, a nadie se les ha muerto un familiar o nadie ha estado ingresado con un estado grave en el hospital y demás. Y sin embargo, de mi gente cercana en España, tengo bastante gente conocida que o bien se les ha muerto los abuelos, ha estado ingresado un amigo, el tío, el vecino. O sea, que digamos, está afectando mucho más. O sea, creo que está afectando mucho más en Madrid, ¿no? En Madrid, en España, en Italia o en el resto del mundo de lo que aquí ha afectado. A mí mucha gente me escribe pues eso, amigos de todo el mundo, ¿no? O familiares, preguntando siempre de si yo tengo las respuestas mágicas a toda esta situación que estamos viviendo. O sea, como, Claro. ¿qué hacéis vosotros en la cuarentena? Cuando básicamente, pues, he estado haciendo lo mismo que todo el mundo. O sea, he tenido más dificultades de las que tenéis vosotros allí, creo, pero por lo general he estado haciendo lo mismo, ¿no? O cuando, ¿y tú cómo crees que se ha generado el virus? ¿Cómo crees que tal? Yo, evidentemente, eso es información que probablemente la sepa muy poca gente en todo el mundo. En China, ¿cuándo salta la alerta exactamente? O sea, ¿desde cuándo se sabía? Porque hay gente que me pregunta que si en realidad ya había algo raro a partir de septiembre o que en realidad saltó en diciembre la cosa. ¿Cuándo más o menos empiezas tú a escuchar algo en las noticias, a enterarte de cosas? Mira, o sea, yo todo el mes de enero lo tenía de vacaciones, ¿no? Porque coincidía que era el Año Nuevo chino, que digamos que el Año Nuevo chino es un periodo parecido a las Navidades en Europa. O sea, que tienes 2 o 3 semanas, todo de festejos y demás, y bueno, yo tenía todo el periodo ese de vacaciones. Aprovechando estas circunstancias, pues vino un amigo mío de Alemania para viajar por todo China. O sea, que estuve básicamente viajando todo el mes. Empezamos viajando en Hong Kong como el día 4 de enero y ya el día 8, o sea, nosotros personalmente ya el día 8 a mí me empezaron a mandar mensajes de que había salido, bueno, pues que se estaban dando casos de un nuevo virus y de cómo estaba evolucionando. Pero digamos que la primera semana sin mucha alarma de nada. Como hasta el día 10 de enero, o sea, simplemente recibiendo algún mensaje que yo personalmente tampoco le hice mucho caso y demás. Ya empezamos, o sea, mi amigo Alex y yo empezamos a viajar por China y poco a poco vemos que la gente, como en los trenes de alta velocidad, empiezan a usar mascarillas, empiezan a tomar ciertas medidas, sin ser todavía obligatorio. Y podría perdón. decir... 2 días después del aviso. O sea, el 10 de enero la gente... No, en los días posteriores del aviso. Los días posteriores pero vamos, tú dices días posteriores, que no son meses posteriores, sino días posteriores gente se... Días posteriores a la gente lo fue usando de manera voluntaria poco a poco. O sea, esto todavía no fue de modo obligado. O sea, yo, por ejemplo, ya soy consciente de que el tema es grave alrededor del 22 de enero. Que el 22 de enero estoy en Xi'an y ya el gobierno, o sea, estábamos en un hotel y el gobierno empieza a mandar gente o sea, trabajadores suyos propios a los hoteles a comprobar temperaturas, a ver quién está en esos hoteles y demás. El día 24 de enero, el gobierno, o sea, hay muchos festejos por el Año Nuevo chino, ¿no? En los que se reúnen grandes multitudes y demás, y el gobierno decide cancelar todos los festejos relacionados con el Año Nuevo chino para que no se propague el virus. Y esto hay que contextualizarlo
que en ese momento en Wuhan tan solo había como 800 infectados. Joder, o sea que, O sea, vamos, que era una cifra bastante... Sí, o sea, o eran 800 infectados oficiales, o sea, Sí. porque volviendo al tema de antes de que no sabíamos, de que no tenemos conocimientos reales de las cifras en ningún lugar, eran 800 infectados confirmados. 800 infectados confirmados. Claro, porque lo que tú dices, en realidad, me parece un punto muy interesante. La gente empieza voluntariamente a llevar mascarillas. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí la situación de que si tú llevas mascarilla al principio, casos, gente que me ha contado que a finales de febrero ya te tomaban por loco por empezar a llevar una mascarilla y dice, vamos a ver, estamos previniéndonos, primero, de si yo lo tengo, poder contagiarte o de que me contagien. Entonces, parece que no, pero desde eso puede mitigar un poco los efectos, ¿no?, de contagio. Y luego lo que dices tú, la medida de cancelar el Año Nuevo Chino para evitar los movimientos masivos, porque al final el Año Nuevo Chino, ¿cómo es de importante para los chinos? A ver, el Año Nuevo Chino, yo diría que tiene mucha más importancia que nuestra propia Navidad. Casi toda la población aquí, no casi toda la población, pero un número muy grande de población china, pues no reside en sus ciudades o en sus pueblos natales. O sea, están en ciudades como Shanghai, Chongqing, Pekín, ¿sabes? Que tienen más de 20 millones de habitantes. Y esta gente, pues durante el Año Nuevo Chino, vuelven a sus sitios, o sea, a sus pueblos de origen. Con lo cual, se supone que este movimiento migratorio es el mayor movimiento migratorio del mundo. Claro, esto hubiese podido provocar que al final, si ahora mismo estamos en una situación grave, hubiese sido más grave todavía de lo que es, ¿no? En realidad. Claro, porque al final... Que para que te hagas una idea del movimiento migratorio del que te estoy hablando, solo en Wuhan se calcula que hubo más de 5 millones de personas que salieron de Wuhan antes del Año Nuevo Chino. ¿Sabes si en otras regiones ha habido un impacto tan fuerte como Wuhan? Simplemente ha sido Wuhan donde se ha concentrado todo. ¿Cómo ha sido la expansión alrededor de China del coronavirus? A ver, el contagio, digamos, fuerte o la zona de mayor concentración del virus ha sido Hubei, que es la provincia a la que pertenece Wuhan. Pero, digamos, como el gobierno actuó de una manera bastante rápida, que como te decía antes, cerró Hubei cuando había 800 infectados en Wuhan, pues eso impidió que la expansión fuera mayor. Evidentemente, ha habido infectados en todas las ciudades y ha habido medidas restrictivas absolutamente en todos los sitios. A la hora de cerrar una ciudad, porque claro, allí ¿cómo lo hicieron? ¿Hacían igual controles de carreteras que no te dejaban salir? ¿Cerraban transportes? ¿Cómo? Por ejemplo, Wuhan en concreto. O sea, yo por norma general te voy a hablar de mi situación en Nanjing, pero hay cosas evidentemente que sé cómo han sucedido en Wuhan. En Wuhan cerraron por completo todo. O sea, cerraron aeropuertos, cerraron trenes, cerraron metros, cerraron carreteras. O sea, y absolutamente nadie podía coger un coche para nada. Claro, es que si tú empiezas desde ese punto radicalmente, al final, quieras o no, ayuda a frenar la expansión. Se va a expandir, pero no de igual manera. O sea, yo mira, el día 27, no, mentira, el día 26 de enero estaba en Shanghai. Y ese día, ya leyendo las noticias de modo preocupado, o sea, porque estaba viendo, tal ciudad cierra el transporte el transporte entre ciudades, o sea, que cerraban trenes de conexión entre ciudades, cerraban las conexiones de autobuses o otros medios de transporte. Y entonces, yo en realidad tenía previsto volver a mi ciudad como el día 29-30 de enero, pero al final, como emergencia, pues decidí volver antes, no vaya a ser que me quedara bloqueado en Shanghai. ¿Ahí se ha llegado a desplegar el ejército? ¿Ha habido un despliegue tan grande de seguridad para controlar sobre todo los movimientos o no ha hecho falta? Bueno, aquí yo diría que el despliegue del control es mucho más grande del que ha habido en España en ningún momento. Que en la entrada, por ejemplo, de casi todas las calles pusieron como unas tiendas de campaña que servían de control de acceso para toda persona que pretendía entrar a esa calle. A mí me facilitaron, bueno, a mí y a casi toda la población nos facilitaron como unas tarjetas identificativas que mostraban dónde tú residías
con lo cual solo te dejaban entrar en la calle en la que tú residías. O sea, yo si iba a ese control, me pedían, oye, tu tarjeta de residente. Y yo les enseñaba mi tarjeta de residente y si vivía ahí realmente, o sea, si vivía ahí realmente me dejaban entrar y si no, pues evidentemente no. Claro, o sea que al final es como si las calles las hubiesen puesto cada una en cuarentena, ¿no? Y solamente pueden entrar los residentes. Pues es Sí. muy buena idea, desde luego. O sea, por ejemplo, eso en cuanto a la calle. Yo en cuanto a para entrar en mi edificio, exactamente lo mismo. O sea, yo para entrar en mi edificio, que los guardas que tenemos ahí nos conocen, tanto para salir como para entrar tenemos que firmar en una hoja, o sea, con todos nuestros datos, número de pasaporte, el número de teléfono, mi nombre, a dónde voy y cuando vengo de vuelta me hacen control de temperatura. O sea, incluso a día de hoy, que llevamos un mes sin tener ningún infectado en Nanjing, o sea, ningún infectado oficial, nos siguen haciendo controles de todo este tipo de controles y el control de temperatura. Claro, porque es que parece un poco surrealista, pero al final es todos estos controles lo que te evitan no es que se cruce no la gente con la que está contaminada con la que está sana, ¿no? Entonces, no, claro, a ver, yo creo que todo esto lo que hace, o sea, como te decía antes, llevamos un mes sin ningún contagiado y en caso de que surja algún contagiado, todo este tipo de controles lo que hace es pues poder encontrar fácilmente dónde está esa persona y el círculo al que puede haber contagiado. Claro, claro. O sea, aquí digamos que la trazabilidad del contagiado es bastante sencilla. O sea, dada todas estas medidas, la trazabilidad es bastante fácil de llevar. Claro, porque al final ahí lo que es la cultura, la responsabilidad del bien común, ayuda también. ¿Crees que eso es un tema bastante interesante? Mira, escucha, te quería puntualizar que se me había olvidado antes. En las tiendas estas que te decía, las tiendas de campaña de control, la mayoría de la gente que hay en estos puestos son gente voluntaria correspondientes a la comunidad. O sea, vecinos, vamos. O sea que, sí, o sea, en todas estas tiendas de campaña, por norma general, son vecinos de la comunidad los que están controlando ahí 24 horas. En cuanto a tema de tecnologías, de aplicaciones, ¿cómo ha gestionado China el hecho de enterarte de las cosas? ¿Cómo se gestionan las notificaciones para el tema del coronavirus? Es decir, ¿hay algún tipo de aplicación allí? ¿Hay algo que se haya creado? Bueno, pues aquí básicamente las aplicaciones más importantes que se utilizan son WeChat y Alipay. Digamos que ambas... Bueno, pues WeChat, para que la gente se haga una idea, es una evolución de WhatsApp. O sea, tú en WeChat puedes hacer, digamos, todas las funciones que necesites para tu vida diaria. O sea, aparte de incluir videollamada, mensajería, puedes transferir dinero, puedes comprar billetes de avión, puedes pedir una cita para el médico, puedes comprar entradas para el teatro. O sea, en WeChat puedes hacer absolutamente de todo. Una pregunta, porque claro, esto en WeChat, por ejemplo, aquí en España, lo que se ha contemplado, bueno, en Europa, es el tema de que en WhatsApp las cadenas de mensajes que sean bulos se corten, es decir, se censuren. ¿Allí se produce lo mismo en WeChat? ¿Hay algún tipo de, por así decirlo, de regulación con eso? Sí, o sea, WeChat en general está controlado, o sea, no es una empresa del gobierno, pero está controlada en gran parte por el gobierno. Y entonces el propio gobierno muchas veces se encarga o bien de censurar ciertos mensajes, censurar a ciertos usuarios. O sea, aquí creo que es bien sabido que la censura en Internet pues es un problema existente. Me preguntaban precisamente cómo gestiona el gobierno los bulos, cómo se gestionan las críticas al final, porque aquí en España lo que estamos viendo muchas veces es que la gente no comparte un montón de bulos, no sé con qué objetivo, muchas veces con atacar, pero allí ¿cómo va el tema de los bulos? ¿Cómo tú pones la televisión y cómo gestionan todo eso? Habrá mucho más hermetismo, entiendo, pero ¿cómo va allí las cosas con eso? Yo creo, por ejemplo, personalmente creo que en España en concreto, con el tema de los bulos, hay un problema básico, que es que muchas veces un partido político, mediante bulos o fake news, pretende desestabilizar a otro partido político. Y aquí
en China, evidentemente, no pasa eso porque hay partido político único. O sea, aquí nadie... O sea, ningún partido pretende desestabilizar a nadie. O sea, Claro. pase lo que pase, va a seguir gobernando la misma Tirarte persona. piedras contra tu propio tejado, sí, en realidad. Sí. O sea, ha habido bulos y, por ejemplo, y a mí durante el comienzo de la pandemia, pues muchos de los bulos que me enviaban era de gente de fuera. O sea, yo, bueno, en su comienzo recibí todo tipo de bulos, de vídeos de... Pues el típico vídeo de la mujer está comiendo sopa de murciélago, que luego se demostró que había sido grabado como 2 o 3 años anteriores y en un sitio que no estaba en China. Luego, también de un tejado infectado de una plaga de murciélagos, que luego resultó que era en Estados Unidos y también había sido como unos cuantos años antes. Y, no sé, recibí bulos de todo tipo. Sí, que al final, claro, lo que se está diciendo muchas veces es que, porque hay dos corrientes que he visto, ¿no? La gente que dice que los bulos se crean para luego, si salen otros vídeos reales, que no se le den ninguna credibilidad, es decir, para utilizarse como arma para que todo tipo de vídeos pues salgan como nulos. Y luego, pues, la gente que en realidad comparte bulos porque sí y en realidad por aburrimiento o vete tú a saber, porque nunca se sabe. Estás ahora mismo en una cafetería, por lo que veo. ¿Cómo están allí los restaurantes y los negocios de hostelería en general? Bueno, pues sí, pues ahora mismo me encuentro en una cafetería normal. Digamos que en mi ciudad, en Nanjing, prácticamente han reabierto todos los negocios. Hay que tomar medidas de control y medidas sanitarias que anteriormente no se tomaban, pero poco a poco se está retomando la actividad normal. Claro, porque respecto a eso, me preguntaba la gente cómo se está llevando la desescalada allí, qué medidas estás viendo nuevas, porque tú ¿cuánto llevas viviendo allí? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? Llevo desde final de agosto. Entonces, claro, desde final de agosto habrás podido, llevas ya un tiempo como para ver cambios, obviamente, que no llegaste ayer, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué cambios has visto respecto a cuando llegaste? Bueno, pues mira, para acceder, por ejemplo, a esta cafetería en la que me encuentro ahora mismo, pues he tenido que enseñar mi código sanitario de Alipay. O sea, este código sanitario, mediante geolocalización, o sea, la aplicación funciona medio geolocalización y entonces, digamos que comprueba dónde has estado las últimas 2 semanas, con qué tipo de gente te has cruzado en esas 2 semanas o has tenido un contacto directo y, por lo tanto, sabe si has estado con gente infectada, si estás en posible riesgo de contagio o cuál es tu situación, o sea, cuál se supone que es tu situación de salud. Y entonces, para entrar en la cafetería, el personal de la cafetería pues te solicita que les enseñes el código QR de esta aplicación. Una vez que han visto que tiene luz verde, o sea, que está todo bien, he tenido que firmar en un registro, me han tomado temperatura para comprobar que estoy bien y he tenido que poner mi teléfono de contacto por en caso de que mañana, ¿no?, pues haya un brote en esta cafetería o una persona de la cafetería de positivo, pues para hallar el origen y los posibles afectados de este positivo. Claro, que al final es una especie de trazabilidad, pero entre humanos, ¿no? En estos ya se producía antes en los animales, cuando lo de las vacas locas se inició todo eso, el localizar el animal que se ponía malo, y ahora se está viendo con los humanos. Entonces, es muy interesante esto. Os voy a poner, ya os pondré una captura de la aplicación y todo eso. Como decíamos antes, ese ya es un cambio, ¿no?, en cuanto a tecnológico respecto a Europa y que seguramente se ponga. Una pregunta, ¿cómo, o sea, me enseñaste que se ponía en verde cuando tú estabas sano completamente? Si está en rojo, ¿te dejarían pasar? No, si por ejemplo, si estuviera en rojo, digamos que es porque has estado en contacto con alguien infectado o has estado en una zona potencialmente peligrosa en cuanto al virus se refiere y serías enviado inmediatamente al hospital a que te hicieran las pruebas del coronavirus. Ah, vale. O sea que en rojo ya te llevan al hospital. ¿Tenía también código naranja, puede ser? Sí, el código naranja es como que es dudoso y entonces
o sea, que no es 100% seguro que hayas estado con gente de contagio, pero evidentemente con el código naranja tampoco te dejarían entrar. Con lo cual, tú deberías ir al hospital a hacerte las pruebas del mismo. Una vez que ya salgas sano del hospital, entiendo que te lo ponen en verde, ¿no? Sí, una vez que estás sano, el código lo tienes normal. ¿Cómo habéis vivido allí en la gestión sanitaria? ¿Ha habido un colapso sanitario como ha sucedido en España y como sigue sucediendo en muchas partes del mundo o ha sido diferente? ¿Cuáles son las cifras? Bueno, pues aquí, como ya te he dicho anteriormente y como sabe todo el mundo, la región que ha sido mayor afectada por el virus ha sido Wuhan y Hubei. Y el gobierno decidió enviar a más de 20.000 sanitarios para apoyar en la lucha contra el virus. O sea, aparte de la construcción de hospitales, como se han visto en la televisión, que construyeron hospitales en una semana, 10 días, pues enviaron aproximadamente 20.000 profesionales sanitarios. Claro, eso es, parece que no, pero ayuda un refuerzo tan enorme el hecho de que lleven tantos sanitarios. Al final, en términos de población, estamos hablando de una población en Wuhan de... eran 30 millones, ¿no? Una cosa así. Wuhan tiene una población como de 11 millones. 11 millones, Sí. Claro. Entonces, hablando de 11 millones, al final es como la Comunidad de Madrid, pero un poquito más grande, en población me refiero. Entonces, eso es importante. Otra cosa que me gustaría preguntarte, respecto a los respiradores y todo eso, ahí tampoco habrá habido falta, ¿no? No, aquí, mira, digamos que en cuanto a abastecimiento, tecnología y demás, en general no ha habido absolutamente ningún problema. El único problema que hubo al principio de la pandemia, o bueno, en ese momento no era pandemia, sino al principio de la epidemia, era el abastecimiento de mascarillas para toda la población. O sea, nosotros teníamos el gobierno mandó el uso obligatorio de mascarilla para salir en la calle, que incluso era penalizado por la policía si no se producía. Y entonces, en esa primera semana, había problemas de abastecimiento. Al haber problemas de abastecimiento, el gobierno lo que hizo, dio luz verde a muchas empresas textiles para que produjeran mascarillas. Y para que estas empresas, digamos, producieran a un gran ritmo, dijeron que daba igual la cantidad de mascarillas que produjesen, que ellos se las compraban en el caso de... O sea, que si había un excedente de mascarillas, que no se preocupasen, porque se las compraban por si hubiera en el futuro, otros brotes. Otro brote. Una cosa que te quería preguntar, hablando de compra, ¿ha habido especulación como aquí se ha producido con el precio o han sido un precio siempre fijo de las mascarillas? Pues digamos que gente, que mala gente hay en todos los sitios y, por ejemplo, yo tengo contactos en WeChat, o sea, primero te quiero decir, por ejemplo, en WeChat tengo más de 500 contactos, que eso no quiere decir que todos sean mis amigos ni mucho menos, pero he visto como mucha gente se ha intentado lucrar con el negocio de las mascarillas, cuando no debería haber sido así, puesto que había en peligro, pues estaba en juego la vida de muchas personas. ¿Y en China no está penado eso de lucrarse? Sí, o sea, en China está penado, pero la gente muchas veces no ponía el mensaje en WeChat de yo vendo mascarillas. O sea, claro. WeChat tiene una parte que es como Facebook, ¿no? Que tú puedes colgar una foto con un comentario de lo que sea, y muchas veces pues la gente era, mi amigo en Japón está vendiendo mascarillas, ¿alguien quiere que se las encargue? O sea, nadie decía directamente que las estaba vendiendo él. ¿Has visto que haya habido mucho cierre de negocios que no hayan podido abrir o ha habido ayudas del gobierno económicas? Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta primera parte. El domingo llegará la segunda parte a las 8:30 de la tarde, hora española. Espero que os haya gustado porque ya os digo que el domingo van a llegar cosas muy interesantes en la segunda parte y que dicen muchas cosas de nuestro futuro, tanto de España como del resto de países.